en primer lugar, agradecer a nuestros invitados su presencia en estas jornadas y el tema que vamos a tratar es urbanismo en Oviedo, perspectivas y retos de futuro. Para debatir el tema están presentes los siguientes ponentes. Eduardo Menéndez Casares, de Ecologistas en Acción. Arturo Gutiérrez de Terán, arquitecto y urbanista. Ignacio Ruiz Latierro, ingeniero de caminos del Ayuntamiento de Oviedo. Y, bueno, nuestro primer ponente, Manolo Maurín, geógrafo de la Universidad de Oviedo. Bueno, la idea es hacer un debate bastante ágil o sea, que nuestros ponentes hablarán durante pues unos 45 minutos más o menos y luego tenemos un tiempo posterior para que bueno, pues el público pregunte lo que desee. Yo quería hacer una consideración antes que se marche Antonio Masip, segundo alcalde democrático, para recordar a quienes no lo sepan que la peatonalización arrancó bajo su mandato. Bien es cierto que probablemente le haya costado perder la alcaldía, porque en aquellos momentos el entonces jefe de la oposición, futuro alcalde de la ciudad durante todos estos años, supuso rotundamente, radicalmente, y eso influyó, según todos los comentarios, todos los analistas, de modo decisivo en la decisión del voto de los ovetenses. Quería hacer este comentario porque Antonio Masip está aquí, se va a marchar y como el alcalde no tuvo la condescendencia de venir a estar con nosotros, pues no lo puedo decir delante de él. Como punto de partida para el debate, la situación actual en la que nos encontramos es la siguiente. A partir de la ponencia de Manolo Maurín, bueno, vamos a destacar principalmente que tenemos un parque de viviendas sobredimensionado. Maurín apunta pues, que, según el INE, que hay 18.582. Por otro lado, una gran cantidad de suelo sin desarrollar para construir al menos unas 15.000 viviendas nuevas. Y a esta situación, además, tenemos que sumarle la presencia de dos grandes áreas a reordenar, que abarcan entre ambas unas 24 hectáreas, que son la fábrica de armas de Oviedo y los terrenos del antiguo Hospital del Cristo. Y, por otro lado, una autovía que penetra hasta el centro urbano segregando barrios, con los inconvenientes que implica para la calidad de vida de los residentes y el deterioro que supone para San Julián. Ante esta situación, ¿qué consideráis que debe ser prioritario para la ciudad? Agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a estar aquí. No sé si da la casualidad de que me han invitado porque es el Día del Medio Ambiente y, por tanto, les pareció bastante interesante que pudiera estar un ecologista en una mesa donde se habla de urbanismo. De cualquier manera, yo voy a tratar en mis intervenciones de ver o dar esa visión, ¿no? Esa visión desde el ecologismo sobre el desarrollo de la ciudad y cómo debería de verse cada una de las actuaciones o cada uno de los problemas dentro de la ciudad. En esta primera intervención, y basándome un tanto en la exposición que hizo Manolo Maurín sobre el desarrollo de la ciudad y sobre las actuaciones quizá más conocidas por todos y por todas en los últimos años en esta ciudad, yo quería señalar que el tener en cuenta en estos momentos los criterios medioambientales como marco de actuación en cualquier ámbito en estos momentos de la vida y de nuestro propio sistema económico, ¿no?, necesario para atajar problemas globales que sería imposible hacerlo si no hubiera las actuaciones locales. Me estoy refiriendo pues a algo que hoy en un artículo de un periódico local aborda la propia consejera de Medio Ambiente, que es el tema del cambio climático, asumido ya por todo el mundo y asumido también el que es necesario el actuar para que esto no siga increciendo y, por otra parte, nos preparemos de alguna manera para lo que ya nos está llegando y nos puede llegar en el futuro. Hoy el 50% de la humanidad vivimos en las ciudades. Las ciudades
han crecido desorbitadamente. En general, en la planificación se observa una tendencia a planificar aquello que se considera que va a ocurrir teniendo en cuenta las tendencias que hubo hasta el momento, tal como explicaba Maurín. El crecimiento de la ciudad se consideraba tanto en población y por tanto en extensión como una necesidad. Eso lleva a planificar barrios que muchas veces quedan alejados de la ciudad. Eso implica un sistema de transporte y de movilidad ciudadana basada en el transporte motorizado, y eso implica no contribuir precisamente a la rebaja de las emisiones de efecto invernadero. Si tenemos en cuenta esa crisis medioambiental, que por una parte es de residuos, es decir, elementos que contribuyen al efecto invernadero, por otra parte es la contaminación del aire y del suelo, que fundamentalmente es debida también al tráfico y a las calefacciones en la ciudad, hace que actuar sobre estos elementos sea importante. La movilidad, desde el movimiento ecologista, desde hace ya más de 2 décadas, decimos que debe de gestionarse. Debe de gestionarse fundamentalmente con la cercanía. O sea, planificar hoy en la ciudad implica no hacer que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos que movernos sobre todo en los automóviles particulares, tal como es el modelo, digamos, anglosajón, el modelo americano, ¿no? Donde la gente viva dispersa en el territorio y los consumos en materia de energía son altísimos, ¿no? Lo mismo ocurre con el consumo del agua, con el consumo de la electricidad. Es decir, nosotros planteamos que deben de hacerse políticas de gestión de la demanda tratando de reducir los consumos de agua, de energía y de movilidad. En la medida de que las personas tengamos los servicios cubiertos en una proximidad a nuestras viviendas, no es necesario la utilización de medios motorizados para desplazarnos. Y sí, el andar y la bicicleta son de hecho, en muchísimas ciudades, elementos fundamentales. En un momento en que en la última década o en los últimos 15 años se han construido miles de viviendas en la ciudad, como digo, barrios algunos alejados, como el caso concreto que planteaba Maurín de la Manjoya, que además se construye o se pretende construir sobre unos terrenos terriblemente contaminados, con una especie de descontaminación de maquillaje, puesto que allí permanece la escollera que cubre de alguna manera ese vertedero de residuos tóxicos que se fueron recogiendo de aquel suelo, y que en estos momentos es un barrio que no tiene visos de continuar por la crisis inmobiliaria, pero que en su momento pues hubiese generado un aumento de esa movilidad que no beneficiaría. Bien. Quería centrar pues un poco la intervención en este tema y en otro que simplemente lo introduzco, que sería la construcción bioclimática como un elemento también que contribuiría a menor gasto energético, sobre todo en las calefacciones, que es quizá el que más contamina y el que más contribuye también al efecto invernadero. Bien. Voy a procurar simplificar en 2 partes de la ciudad y justificar el porqué. Creo que debe de intervenirse. Hoy el crecimiento de la ciudad, tal como se concibió hasta ahora, es impensable al menos en los próximos 2 decenios. Eso de que los planes de urbanismo son para toda la vida es un camelo. Los planes de urbanismo siempre se pensaron para aproximadamente 2 legislaturas, 8 o 10 años. Aquí no se inventa uno lo que va a pasar, sino que los planes de urbanismo se tienen que hacer en función de las necesidades que tenga la sociedad que habita esa ciudad o esos lugares que se quieren ordenar. Por tanto, esto que oí que vamos a traer población a Oviedo y para lo cual voy a dar facilidades para construir, yo no me lo creo mucho del todo. Está Manolo Maurín por aquí. Yo creo que las razones son otras y no las voy a explicar en este momento. Por tanto, a la vista de que el crecimiento de nuevas zonas a urbanizar es imprevisto, no previsible, tenemos que pensar en la ciudad hacia adentro.
De hecho, como no somos solo los que pensamos esto, sino que lo piensa Europa, a través de sus directivas ha obligado a los países miembros a desarrollar las correspondientes directivas. España está penalizada de bandada, al menos, en 2 ocasiones, y la última con un coste bastante elevado de dinero, por no pasar adelante, no desarrollar las directivas a las que se compromete a partir de la firma del Protocolo de Kioto. Como consecuencia, este país, toda su política de viviendas, ahora la ha reducido a la rehabilitación, a la regeneración y a la renovación urbanas. Nueva ley del nuevo gobierno que sustituye a las viejas leyes de vivienda. En lugar de voy a dar tanto dinero para hacer viviendas de protección oficial, voy a dar tanto dinero para que se rehabiliten viviendas y sobre todo desde la óptica de la rehabilitación energética, dado que, como ha apuntado el compañero de mesa aquí al lado, la construcción en Europa supone aproximadamente el 40% del consumo total de la energía. Si añadimos a esto el transporte a obra y además el hecho de que los materiales específicos que se producen solo para la edificación, tales como el cemento, los ladrillos, la cerámica, etcétera, esto nos da aproximadamente un 50%. Es decir, construir la ciudad solamente en materia de edificación, estamos hablando de un 50% del consumo de energía, lo que traducido a emisiones de gases de efecto invernadero, prefiero no concretarlo, son elevadas, puesto que hay una relación directa entre la emisión de gases contaminantes y el consumo de energía a su vez contaminante. Si las alternativas son las energías renovables y la arquitectura, se demuestra que podemos llegar a proyectar y a construir edificios con apenas consumo de energía contaminante y con 0 emisiones. Esto ya se sabe hacer técnicamente a partir de principios científicos. Quiere decir que por ahí tienen que ir los tiros. Y por tanto las 2 áreas que en esta ciudad precisan de una regeneración bastante patente, a mi juicio, son el entorno del acceso a la autopista Y, por tanto, con el edificio del prerrománico y la fábrica de armas a su alrededor, y en consecuencia esos 3 aspectos, autovía, autopista, prerrománico y fábrica de armas, debieran de formar una unidad urbanística a tratar de modo conjunto. Por tanto, planificar de modo aislado, cosa a cosa, proyectar, como se ha venido haciendo hasta ahora, edificios para ver qué pasa después o para ver si se venden, no es el camino. Por tanto, antes de proyectar un edificio, o en este caso tal vez un bulevar, ya lo digo por delante, mi opinión es que hay que hacer un estudio previo de los impactos estructurales y medioambientales que ello puede producir. Y en otra zona sería el área del Cristo Buenavista, que como es suficientemente conocido que exige una actuación sí o sí, lo dejo simplemente señalizado en estos primeros 5 minutos para dar la opinión al siguiente. Yo también empiezo agradeciendo la oportunidad de que pueda participar en este debate un representante municipal. Y como representante municipal a lo mejor me toca ser un poco más pragmático y tirar el balón al suelo. Creo que debemos hablar de Oviedo y de la situación de Oviedo, y para eso evidentemente hay que plantearse los retos de la ciudad, pero los retos de la ciudad de ahora, no de la que debió de haber sido y no es, no de la que pudo haber sido y no fue, sino de los que tenemos, de la que tenemos y de los problemas que
que hay hoy en día. Es evidente, como ya se ha dicho aquí, efectivamente, parece que en estos momentos hay un parque, un suelo disponible para construir en estos momentos unos 18.000 viviendas, que está ahí y que no están edificados y que hay que gestionar. Hay unas condiciones de movilidad que me alegro que se traten mucho en este tema y que hay que tratar. Y hay que jugar con los naipes que tenemos y no con otros. En este sentido, evidentemente todos pensamos que hay que ir hacia modelos más sostenibles. La tecnología está ayudando en gran medida. Estoy completamente de acuerdo en que la eficiencia energética en los edificios es una asignatura pendiente, pero siento discrepar con los edificios de emisión cero o con los edificios de eficiencia energética, consumo nulo, porque claro, el día que consigamos eso habremos conseguido el sólido perpetuo y creo que todavía no hay físicamente demostración de eso. Una cosa es trabajar en labor de la eficiencia y de la mejora y otra cosa es intentar llegar a utopías inalcanzables. En este sentido, y centrándonos en lo que estábamos hablando, el modelo de ciudad de Oviedo tiene una distribución, como todas las ciudades europeas, con un centro urbano histórico y tradicional que, y estoy de acuerdo, no soy para nada partidario de los barrios fantasmas, en que los barrios como si se convierten en núcleos exclusivamente residenciales que generan necesidades de transporte hacia el centro de la ciudad, pero es que Oviedo, como capital administrativa, capta tanto los tráficos internos como los tráficos externos de la provincia hacia su zona administrativa. Por eso es difícil limitar exclusivamente la movilidad, y no es que hay que limitarla, sino que hay que planificarla y ordenarla. Los retos, pues evidentemente, como estamos hablando, ¿cuáles son los retos de Oviedo? Gestionar la entrada de movilidad exterior, y en este sentido la Y o reforma de la entrada, como bien decimos todos a Oviedo, es una entrada como tal, es un viario urbano de penetración y ha de resolver las características no solo interiores de movilidad, sino las del exterior al interior de la ciudad. Y evidentemente los dos grandes ámbitos o retos son la fábrica de armas y el hospital, como no puede ser de otra forma, que añadidos al suelo sin desarrollar, pues efectivamente parece posible que en los próximos años no vaya a haber nuevos crecimientos en cuanto a la superficie de la ciudad, pero sin necesidades de gestión de la misma. Y sobre la pregunta que haces, de alguna manera ya me refería también al final de la ponencia, sintéticamente a los retos. Yo, solo muy brevemente, creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay un ciclo que ha terminado, un ciclo de fuerte crecimiento y que ahora se abren unas expectativas completamente diferentes y por lo tanto hay que pensar en atajar las secuelas que se han generado y ver efectivamente qué nuevos retos y sobre todo qué nuevas necesidades tiene la población de Oviedo. Aunque ya se ha mostrado antes el escepticismo respecto a la utilidad que pueda tener la legislación del suelo, la planificación municipal u otros instrumentos de ordenación, creo que es importante en cualquier caso empezar también desde ahí a considerar la necesidad de que si las condiciones en las que se desenvuelve la ciudad actualmente no tienen nada que ver con aquellas en las que se proyectaron y aprobaron determinados planes urbanísticos o incluso la propia legislación del suelo, quizás habría también que empezar, o por lo menos en paralelo ir a dotarnos de unos instrumentos diferentes que sean útiles para los nuevos planteamientos. Por ejemplo, cómo hacer frente, solo una cosa, ¿no? Cómo hacer frente a todas esas bolsas de suelo que existen en el entorno casi rural de la ciudad y que en su momento se previeron como zonas de desarrollo residencial, sobre todo de vivienda social, con el famoso plan de la vivienda que no llegó a cuajar. ¿Qué se puede hacer con ese suelo? Tradicionalmente, ya que el planeamiento tradicional lo que hacía era dar la vuelta a las cosas, también se podía hacer ahora lo mismo, un nuevo plan general de ordenación urbana que recalifique suelos que no tienen, que tienen ahora una calificación que no es útil para las necesidades que tiene la ciudad. Y suelos que antes se recalificaron desde no urbanizables a urbanizables, ¿por qué no se pueden recalificar ahora desde urbanizables otra vez a no urbanizables? Y construir un cinturón
verde, no solo en el Naranco, sino en el conjunto de Oviedo, un cinturón periurbano en el que se puedan proyectar actividades muy interesantes también y complementarias para el desarrollo de la ciudad, como pueden ser, entre otras, los huertos urbanos, los huertos periurbanos, la agricultura periurbana, las actividades de ocio en espacios periurbanos, etcétera, etcétera. Solo por poner un ejemplo, pero quería incidir en el tema de la normativa, de los instrumentos normativos en concreto. Una explicación por la que de momento, y como bien dice, con la legislación actual no se pueden desrecalificar suelos, y es evidentemente quién pagaría las responsabilidades patrimoniales de los suelos que se compraron con unas expectativas y ahora las perderían, ¿no? Eso en el fondo no deja de ser una expropiación que alguien tendría que indemnizar. Es lo que se ha hecho, con Vía Magdalena y lo que se ha hecho con Calatrava. Claro, y que se ha criticado ampliamente. Y porque, por lo tanto, creo que no nos podríamos permitir repetir. En ese sentido, ya le digo, mientras con esta legislación no se me ocurre cómo hacerlo. Y vuelvo a intentar dar el aspecto pragmático del problema actual. Bueno. En este sentido, además es interesante ver ahora el plan de Gijón, no simplemente con una desrecalificación, sino simplemente con una suspensión del plan, las indemnizaciones que ya se empiezan a pedir al Ayuntamiento de Gijón, que ni siquiera se asemeja en nada a ese proceso. Bueno, parece claro que los ámbitos de mayor interés para el debate, tanto para nosotros como para el público que estamos aquí, es principalmente la transformación, el reto de transformar la autovía en bulevar y las implicaciones que eso puede suponer, y la fábrica de armas. Por ejemplo, ¿consideráis que la fábrica de armas tendría la capacidad de crear un nuevo centro urbano, convertirse en un nuevo centro de la ciudad? ¿Quién quiere Bueno, yo si quiere empiezo. La fábrica de armas es una gran superficie muy céntrica y muy desconocida. ¿Cómo se puede convertir la fábrica de armas en un centro de atracción? Que evidentemente parece que lo va a ser. Hay que primero decidir cuál de los elementos que hay allí tienen ciertamente un valor patrimonial, que es un tema muy interesante, cualquiera que haya entrado últimamente, porque, como digo, suele ser la gran desconocida. Hay todo tipo de edificaciones, modernas, viejas, clásicas, antiguas, que hay que primero catalogar y estudiar. Hay que buscar qué usos darles a las que se mantengan. Parece claro que algunas tienen clara vocación dotacional, pero la ingente superficie de naves que hay ahí no parece que todo pueda ser destinada a dotaciones al menos públicas o a equipamientos públicos. Y ya muy vinculado con el tema que nos ocupa en estas jornadas, es qué expectativas nos puede dar el abrir esa fábrica de armas y qué alternativas a la entrada, precisamente a la entrada a la ciudad, que creo que es un tema que tampoco se puede dejar perder de vista en esta bolsa de suelo ahí situada. ¿Eduardo? Bueno, yo creo que afortunadamente disponemos del espacio, o se va a poder disponer del espacio de la fábrica de armas en estos momentos, y no se pudo hace 10 años, porque de haber sido así, posiblemente hubiese desaparecido prácticamente todo el conjunto y allí se hubiese desarrollado lo que ocurrió en prácticamente todas las ciudades, incluido Oviedo, ¿no? Una expansión terrible de la edificación, eso sin ningún tipo de criterio bioclimático y sin ningún tipo de criterio medioambiental y, por supuesto, tampoco social. Ahora disponemos de un espacio enorme, yo creo que un conjunto a proteger. Hay suficiente espacio para plantear muchos equipamientos necesarios para esa zona de la ciudad. El propio espacio en sí mismo, ya para esa zona que prácticamente tiene un parque muy limitado en el Parque de Santullano, pues implicaría una apertura mucho mayor que con la idea de un bulevar que en realidad hoy
ya no es una autopista, porque la limitación de velocidad demuestra de alguna manera que es totalmente necesario el pacificar el tráfico en esa zona y eliminar de alguna manera esa gran contaminación de ruido y de contaminantes atmosféricos que las personas que están luchando por ese bulevar han denunciado. Y yo creo que en ese espacio se podrían llevar muchas actividades de trabajo también, que no es necesario para nada llevar a zonas alejadas como en estos momentos se están haciendo con los polígonos o los parques empresariales, que siempre son alejados de la ciudad, que implican una movilidad de la gente, tanto para ir a trabajar como para volver, con la necesidad de infraestructuras para horas punta sobredimensionadas, porque no es posible que gran cantidad de oficinas y de actividades que se realizan en estos parques que se han creado lejanos a las ciudades pueda realizarse en un lugar como es en estos momentos la fábrica de armas, porque no es posible la reutilización y rehabilitación de gran parte de ese gran patrimonio que tenemos allí arquitectónico industrial para que la gente pueda trabajar allí, o sea, porque puede haber incluso hasta alguna actividad comercial. Y yo, pues la verdad es que no me siento capacitado para hablar si incluso podría haber algún tipo podría tener algún tipo de usos como viviendas, ¿no? Ya que existen hoy todavía una serie de chalés muy degradados que tuvieron ese uso. Pero bueno, es posible. Yo, en principio, en este caso y en cualquier otro que tratemos, creo que deberíamos de tener ahora muy presente esa necesidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones, algo que hace más de 2 décadas que los movimientos sociales venimos reclamando, algo que incluso en gran parte de los documentos que nuestros gobiernos han firmado a nivel internacional, como es el convenio de Aarhus para temas medioambientales o incluso para temas de ciudad, que deberíamos de hacer, como es la Directiva Marco del Agua, en el caso de la gestión del agua, y que se han incumplido sistemáticamente hasta el momento. Espero que de ahora en adelante ese sea un elemento clave, porque el que participemos todos y todas, el que participen los técnicos, pero también las personas que van a usar esos espacios y que van a vivir en esas zonas, consideramos que es fundamental y ayudaría mucho, ¿no? Arturo. Yo quiero resumir que si hay estas 2 áreas que yo señalé como potenciales crecimientos hacia dentro de la ciudad, pensando en que no hay posibilidad porque no hay demanda de esas 20.000 o 18.000 viviendas que están programadas en el plan, pues el plan puede durar eternamente. Pero como técnico urbanista, eso no lo he visto en mi vida. Los planes no duran eternamente. Los planes tienen una duración normalmente limitada y lo deben delimitar los propios ayuntamientos. No es posible adivinar por adelantado si debe ser dentro de 7 años cuando hagamos el nuevo plan o dentro de 14. Pero el nuevo plan en estas circunstancias, Oviedo lo exige, cualquier ciudad de Asturias lo exige, los viejos planes están muertos. En consecuencia, las actividades que se esperen desarrollar a través de los viejos planes van a tener dificultades y yo opino que Oviedo necesita un nuevo y radical plan general, del mismo modo que casi todas las ciudades de Asturias. Dicho esto, en el área que nos ocupa de la fábrica de armas no la veo aislada, la veo conjuntamente con el edificio del prerrománico santullano y lo veo con la nueva entrada a la ciudad a través de lo que se está llamando Boulevard. Creo que es un viejo término difícil de encajar aquí, pero entendemos lo que quiere decir. Un acceso más dulcificado de ruidos, con más arbolado y que no pase a ser una carretera general, sino que pase a ser una calle urbana
con esa traza de bulevar, es decir, árboles y pasos de peatones y pocos coches. Esto es como se interpreta. Bien, pues yo creo que hay que ir hacia algo similar. Y por tanto yo no veo aislado el bulevar de Santullano ni de la iglesia del prerrománico ni de la fábrica de armas. Veo un conjunto a desarrollar de modo cohesionado. En consecuencia, los análisis que se puedan hacer sobre la fábrica de armas de modo aislado, no las veo, como no las veo de modo aislado Santullano, como no veo de modo aislado hablar del bulevar. Creo que es un conjunto, que esto exige suficiente análisis de la realidad, que no es complicado de analizar, pues es una ciudad pequeña y está todo como muy clarito. Conocer la densidad de vehículos que por ahí pueden pasar. No tiene por qué ser un acceso prioritario ni fundamental, pero si lo es, tiene que reducir su velocidad. Bueno, hasta ahí creo que muestro mi total acuerdo con la idea del bulevar, pero no lo veo de modo aislado, sino conjuntamente con estas dos piezas urbanísticas tan importantes como es la fábrica de armas y como es el Santullano. De la fábrica de armas, lo que se dice es que no se puede tocar nada y que esto quede así, tal como está. Bueno, yo creo que esto hará falta hacer un estudio pormenorizado que nos determine las posibilidades de uso que tiene la actual fábrica de armas. Y si es necesario complementarlo, que se plantee, pero probablemente con que lo haya que complementar son con los espacios verdes que tiene la propia fábrica de armas. No creo que necesiten ninguna mayor edificabilidad. Hay suficiente espacio en la ciudad y en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, donde hay previsión de suelo urbano y urbanizable, y por tanto no veo ninguna necesidad de hacer ahí más viviendas. Si me dicen que para poder desarrollar y financiar operaciones de desarrollo urbano de precisamente ese complejo llamado fábrica de armas que pasa a formar parte de la ciudad, que es necesario un cierto entrada económica para poder pagarnos los nuevos usos que ahí estamos pidiendo. Por tanto, estamos pidiendo edificabilidad, la que tiene, estamos pidiendo algunos, otros no está todavía considerado como zona a conservar. El Plan General lo tendría que decir. Planteo que sí, que forme parte de un complejo en el que la calle Boulevard, la fábrica de armas convertido en terciario, es decir, en servicios, en equipamientos, y el actual iglesia de Santullano como una pieza urbanística compleja pero única. Hombre, yo creo que en este sentido, como pieza única se está tratando, como se sabe de esto, hay una comisión creada entre técnicos del Ayuntamiento y técnicos del propio Principado que se está estudiando ambos ámbitos, y yo creo que sí que hay una delimitación clara, que además, que por eso era un poco la idea de traer la posibilidad de tener la foto a la entrada, está claramente diferenciada. Como bien dice Arturo, parece que esto es una unidad a tratar, y esto es hasta aquí, es otra cosa. Digo hasta aquí porque de aquí para acá es competencia de aquí hacia el este es competencia del Principado. Físicamente esto parece que es algo, y esto tiene distinto tratamiento. Me sigue haciendo gracia cuando se sigue diciendo habría que estudiar los vehículos que pasan. No, los vehículos que pasan son 28.000. Ya sabemos los vehículos que pasan, y con los datos que tenemos son con las decisiones con las que hay que tomar, y evidentemente las decisiones que se tomen hay que tener en cuenta los que pueden pasar y por dónde tendrían que pasar los que dejen de pasar por aquí.
En el caso de hacer la transformación de la autovía en Boulevard, ¿consideráis que es estrictamente necesario que se abra la Ronda Norte para compensar esa transformación? Que se haga la... Sí, la Ronda Norte. ¿Debe estar vinculado necesariamente a eso, a esa apertura de la Ronda Norte? Hombre, yo creo que desde el punto de la movilidad son dos problemas diferentes y está claramente diferenciado. Si me dices, ¿hay que hacer la Ronda Norte? Sí, yo no haría la Ronda Norte como estaba planificada, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo por ahí. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál es la única posibilidad de que exista una correlación directa entre la Ronda Norte y la entrada? La única posibilidad de que esto esté relacionado es que se terminen los accesos a Luca, que daría una entrada desde la S2 por aquí, a la altura de lo que es la subestación de Hidrocantábrico, y entonces desde los nuevos accesos a Luca, con continuidad, se puede cerrar un círculo que lleve a la Ronda Verde y que sea un itinerario continuo que pudiera tener alguna relación del tráfico uno con otro. Sin la pieza completa no va a solucionar una cosa ni otra. En el momento actual, la gente que tiene que ir al noroeste tiene diferentes alternativas de entrada por la glorieta de Luis Oliver. Y eso es un punto clave, porque la glorieta de Luis Oliver es la que hay y todos conocemos el grado de saturación que tiene. Es decir, intentar derivar tráfico de esa entrada hacia la Ronda Norte a través de la glorieta de Luis Oliver, que es la única reserva de suelo que hay, puede parecer una solución para la entrada de 66, desde luego será un problema a añadir al ya existente aquí. Eduardo. Bueno, en el tema que se está hablando ahora, el tema de la Ronda Norte, que muchos colectivos de vecinos de la Falda del Naranco y colectivos de defensa del Naranco se opusieron desde un principio, y ha habido pues toda una serie de movilizaciones a lo largo del tiempo en contra de esa ronda. Y ahora también existen propuestas por parte de algunos partidos políticos de volver a desarrollarla o de volver a sacar ese proyecto. Yo creo que precisamente lo que prima con estas ideas de desarrollar esa Ronda Norte o de mantenerla, a lo mejor la idea de que esos 28.000 vehículos, ¿no?, que entran en Oviedo a través de la zona de Santullano, yo creo que lo que de alguna manera demuestra que tenemos una mentalidad de atender a lo que ha habido, a lo que hay y a lo previsible que pensamos que va a haber, como una línea ascendente de crecimiento. Es decir, que si antes había 10.000 vehículos, ahora hay 28.000, pues igual tenemos que buscar la fórmula para atender a 50.000. En el caso de la Ronda Norte es lo mismo, es no pensar realmente que hay que establecer políticas medioambientales que disminuyan el tráfico motorizado. Si nosotros desarrollamos un sistema público, un sistema de transporte público eficiente, barato y eficaz, donde la gente realmente les resulte cómodo, donde pongamos impedimentos a la utilización del vehículo por todo lo que estamos diciendo que es de perjudicial para los habitantes de una ciudad, el ruido, la contaminación, aparte del efecto invernadero. Si nosotros pensamos con esa mentalidad que nosotros llamamos de gestión de la demanda, es decir, tratar de disminuir el tráfico, ¿qué sentido tiene gastarse el dinero en una política que no es de futuro, sino que es del pasado? O sea, lo que tendremos es que gastarnos las inversiones, pensar y desarrollar formas en la ciudad que permitan que el andar, la bici o la cercanía de cubrir las necesidades que cotidianamente tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, pues no nos lleven a tener que abandonar el vehículo. El sistema de peatonalización, cuando se realizó en Oviedo, tuvo detractores
hubo bastante polémica, como todo el mundo sabéis y sabemos porque lo vivimos, porque se decía que iba a generar un gran atasco en las calles, que no se peatonalizaran y tal. Y esto ha ocurrido en todos los sitios. Se ha producido un fenómeno que desde el movimiento ecologista llamamos evaporación del tráfico. Es verdad, hoy andas por Oviedo y por el centro de Oviedo, incluso por las calles que no son peatonales, y podemos ver perfectamente que hay una especie de conciliación entre los modos de transporte. No, los coches van ahora, por ejemplo, el circular a 30 kilómetros por hora, pues permite, digamos, vivir de esa manera, ¿no? Entonces, no veo ningún sentido el seguir proponiendo rondas externas, autopistas, autovías, o sea, todo este tipo de infraestructuras que llevamos construyendo desde hace 30 años y que nos han puesto, digamos, a la cabeza prácticamente de todo el mundo en kilómetros de autopistas, de AVEs y de no sé qué por cápita. Ignacio. Estando de acuerdo con parte de la argumentación, es que estás mezclando dos conceptos. Por un lado estás mezclando la movilidad interna de la ciudad, que efectivamente la peatonalización de una ciudad, la zona 30 estamos potenciándole, el dificultar el tráfico es una de las labores que se están acometiendo, con el de la movilidad externa. Quiero decir, tú, como bien dices, se puede traer los vehículos a Oviedo, las personas a Oviedo, en un vehículo particular o en un vehículo colectivo. Pero el tráfico externo e interno no tiene nada que ver con el estrictamente interno. Las estructuras, precisamente, si no se quiere introducir el tráfico al centro de la ciudad, requiere de esas rondas. Y precisamente los conceptos de movilidad peatonal y de movilidad de tráfico calmado requieren itinerarios de tráfico alternativo por el exterior, porque si no lo que estaríamos es aislando la ciudad. Entonces, no son extraíbles los criterios del interior para el exterior. La ronda norte, como estaba planteada, pues con 60 metros de ancho, 2 carriles y, vamos, dos calzadas, 4 carriles, y en los términos en que está, pues yo vuelvo a ver el mismo problema que antes. Si vamos a llegar con todo esto aquí, me parece que no cabe. Pero no es compatible la movilidad exterior con la interior, ni son comparables. Los transportes interurbanos colectivos son mucho más complejos de planificar que los urbanos, y es muy difícil reducir tan drásticamente como el tráfico interior. Ese fenómeno de evaporación del tráfico en los tráficos externos son mucho más complejos. En cuanto a las demandas, pues no, ciertamente en la plaza de la entrada de la Glorieta por la Cruz Roja ha tenido más tráfico, porque hasta hace pocos años que no había pocas más entradas disponibles a Oviedo. Evidentemente las nuevas entradas han hecho que esos 28.000 vehículos no sean una previsión al alza, sino a la baja, y hay que tener en cuenta que la crisis económica ha tenido también otro de sus efectos positivos, es una reducción bestial de tráfico. Estamos en niveles de tráfico correspondientes al año 2000. Y que seguramente no se vayan a recuperar nunca los niveles que estuvimos antes. O sea, no se están haciendo ahora los estudios de movilidad precisamente con unos números muy expansionistas de previsión. Manolo. Estando de acuerdo, y por lo tanto no voy a profundizar más en ello, o estando más de acuerdo con el planteamiento de Eduardo que con el del técnico municipal, en el sentido de involucrar, de no pretender solucionar un problema tan importante y tan profundo como es el del tráfico y el de la movilidad solamente con la construcción de infraestructuras. Se trata de un debate mucho más profundo sobre modelo, etcétera. Quizás no es el momento. En cualquier caso, no hay ninguna evidencia ni ninguna prueba de que en ningún sitio se haya solucionado el problema de movilidad creando más infraestructuras para la movilidad. Eso es como echar leña al fuego. Cuantas más infraestructuras se han hecho, más movilidad privada y motorizada ha existido. En segundo lugar, yo traía antes también un plano que es distinto de este, en el que señalaba las principales infraestructuras de penetración en la ciudad por el este y el fuerte contraste y el impacto que producen las mismas
Curiosamente, sí, en unos sectores de la ciudad y en menor medida en otros. Esto se añadiría a ese fenómeno. Pero yo quería tocar otro tema complementario, que es el del Naranco. Yo creo que construir una ronda norte significa, de hecho, renunciar a la conservación del Monte Naranco como espacio natural y como espacio de ocio y como espacio vinculado e integrado en la ciudad. La ronda norte rompería claramente la conexión entre la ciudad y el Naranco. Quienes frecuenten ese monte se darán cuenta de que incluso hoy el efecto acústico del propio tráfico de la ciudad en las condiciones actuales ya está generando unas molestias casi insoportables cuando se transita por la parte alta del monte. Imaginémonos el impacto que tendría una ronda de este tipo mucho más próxima al lugar, con velocidades mucho mayores de tráfico y con un mayor tránsito. Por lo tanto, debería de tenerse en cuenta, entre otros, desde luego, este aspecto. Creo que esa ronda también, como otras muchas que hemos visto, lo que va a generar son nuevas bolsas de suelo entre su trazado y el espacio de la ciudad, con las que probablemente poder especular y construir en el futuro. Es decir, facilitaría también la expansión de la ciudad en ese sentido. Incidiría también, para terminar, en otra cosa. Cuando se construyó la Florida y otros barrios de la zona oriental, habría que haber pensado, antes de recalificar los suelos y de aprobar los proyectos, había que haber pensado en las infraestructuras de acceso y en las infraestructuras de salida. Pero eso es lo que no se ha hecho entonces ni se ha hecho nunca. ¿Era la Ronda Norte? No era la Ronda Norte, porque entonces se podían haber previsto otras salidas mucho más permeabilizadas a través de la ciudad. Y también, de la misma manera que se pueden romper y trocear e impactar espacios como el de Ciudad Naranco u otros, a lo mejor también cabe la posibilidad de producir alguna pequeña herida en otros sectores, digamos, occidentales de la ciudad, que siempre parecen ser los intocables. Pero yo quiero insistir especialmente, es muy complejo el tema para un debate exclusivo, en la vinculación entre conservación del Naranco y Ronda Norte. Arturo, ¿quieres comentar algo? A ver, es que aquí estamos mezclando un montón de cosas, entonces no sé si convendrá recuperar el origen de la jornada, del debate, o mezclarlo, porque si yo comprendo que también hay que mezclarlo, es decir, que es mezclable. Lo que yo quiero diferenciar es los problemas urbanísticos que pueda generar la presencia del hospital o de la fábrica de armas o de cualquier elemento importante en una ciudad, de lo que aquí nos reúne. Supongo que además de la fábrica de armas, estamos pensando en la ciudad en su conjunto, en la capital de una comunidad autónoma, de una región, por tanto que tiene que tener servicios más allá de los propios que demandan los habitantes de la ciudad, pensando en la región, y que eso es algo más complejo que cuando se analiza una ciudad urbanísticamente. Por tanto, esta parte de la fábrica de armas lo que está dándonos a entender es que si bien hay una necesidad que se podría resolver utilizando espacios como la fábrica de armas o espacios como la autopista Y hasta donde está o hasta donde queramos que vaya, porque si queremos que vaya solamente hasta el hospital o hasta al nuevo centro, pues lo mandaríamos solamente hasta el hospital o el nuevo centro. Y yo creo que habría que diferenciar entre lo que es una necesidad de la ciudad y lo que conlleva localizar en un determinado sitio algo con peso específico. Y aquí parece que lo que se está hablando
cuando hablamos de la fábrica de armas, estamos hablando de todo un entorno que se quiere transformar, no continuando con la misma actividad, sino pensando en nuevas actividades, que es lo que se viene haciendo, que es lo que se vino diciendo en estos últimos meses o años, podría decir. Entonces, la fábrica de armas, el plan director del prerrománico, la autopista Y, ¿qué necesidades tenemos de mantener todo eso y al mismo tiempo el tráfico? ¿Tiene interés arquitectónico por eso se mantiene? ¿Tiene interés urbanístico por eso se mantiene? Yo entiendo que la fábrica de armas es un elemento a tener en cuenta muy importante, y el acceso por la autopista Y hacia Oviedo, naturalmente tiene que verse afectado. Otra cosa diferente es que si dentro del plan director del prerrománico se determina que esa zona del prerrománico sea tratada de un modo especial, no sé con qué dinero, pretendemos que en la autopista siga cumpliendo las funciones de autopista, pasando por un tramo muy importante de la ciudad, creo que estamos en un error. Por tanto, habría que pensar en lo que aquí nos ocupa, ante un futuro posible y viable. Y aquí está el plan director del prerrománico, que dice cosas, está la fábrica de armas, que dice cosas y tiene sus necesidades, está la autopista Y, si debe de llegar o no debe llegar al centro de la ciudad. Yo creo que todo esto hay que maclarlo urbanísticamente, pero no se puede hablar, a mi juicio, de modo aislado de algo que tiene tanto peso específico como puede ser, en este caso, un equipamiento como la fábrica de armas o lo que ello conlleve, cuando está al borde de la ciudad, al borde de la autopista Y, es un equipamiento regional. Todo esto exigirá un tratamiento urbanístico diferenciador, y en consecuencia lo que pueda decirnos la autopista Y al llegar a la ciudad, si debe de transformarse o no debe transformarse, yo claramente digo que sí, que debe de transformarse, y que a la fábrica de armas hay que interrelacionarla con esa transformación de la autovía a la llegada a la ciudad. En consecuencia, parte de esa autovía, a mi juicio, debería de estar, la ciudad tiene que comenzar antes de cuando se encuentran los semáforos, que ya hemos pasado un tercio de ciudad. No sé si sobre esto hay que decir más, pero lo diremos más adelante. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa? Pasamos ya a que el público pregunte lo que desee. ¿Queréis comentar algo más, Eduardo? Yo quería hacer un comentario. Yo creo que todas estas cosas de las que estamos hablando, junto con otras muchas, yo estoy de acuerdo que son muy complejas. O sea, que son muy complejas. Por eso yo creo que es necesaria la participación de todos y todas las ciudadanas, aparte de los técnicos y de los políticos. O sea, que una cosa tan compleja tampoco se puede dejar en manos de tan poca gente, por mucha preparación que tengan. Y además, si tenemos en cuenta que los problemas que en estos momentos tenemos son globales quiero decir a nivel planetario, y han de resolverse a nivel planetario, y debemos de actuar a nivel local, el tema del transporte es lo mismo. O sea, no podemos limitarnos a hablar de la movilidad en la ciudad y pensar que eso no tiene ninguna relación con lo de fuera. Es decir, el mismo criterio ha de seguirse en el espacio regional. No puede ser que nos movamos en automóvil
en todo el espacio, digamos, de Asturias, de la Asturias central, y una ciudad, y pensar en una ciudad aislada donde va a existir peatonalización y donde pensamos que se puede vivir en una isla de pureza en el aire. Eso es imposible. Entonces, claro que es complejo, pero estamos obligados a abordarlo, porque tenemos retos en estos momentos de una complejidad tremenda a nivel de crisis medioambiental que en estos momentos está totalmente oculta por la crisis económica, porque es lo que más afecta directamente a los ciudadanos. Pero la crisis medioambiental nos está afectando y nos va a afectar, y además de manera negativa siempre a los sectores más humildes de la población, que son los que más van a sufrir la falta de recursos y las contaminaciones y todos los posibles perjuicios que ella conlleva, ¿no? O sea, agudiza las condiciones materiales de vida de las personas que con más dificultad van a poder hacer frente a ella. Bueno, cedemos la palabra si alguien quiere preguntar o comentar algo. Es una pregunta en general para todos. Yo soy vecina de la zona afectada en sí. Yo considero que cuando se habla del movimiento de tantos coches, tantos números de coches por la autopista, para mí no es una autopista, es la calle A66 porque pertenece a Oviedo y es calle urbana. Lo de autopista ya no me vale. Por lo tanto, considero que esa zona es a ejecutar obras, sí, ya y sin pensar. Eso por una parte. Lo que sí me gustaría era que me dijerais si estoy en acierto o no. Oviedo tiene una cantidad de posibilidades de parking disuasorios en el que se puede hacer que a la gente, según entre, por qué parte entre de Oviedo, pueda tener la opción de entrar a esos parkings y tener la opción siguiente de coger el autobús con una buena ronda, con una buena participación de todas las líneas que les pueden llevar. Lo mismo al Cristo que a Lugones, que al hospital, como se hace en otras muchas ciudades. Esos terrenos existen, esos terrenos están ahí. Se puede buscar también la funcionalidad de esos terrenos, de darles ese carácter para que los coches no se tengan que mover por el centro de la ciudad, porque yo vivo en Guillén La Fuerza y Guillén La Fuerza es Oviedo, y yo estoy en Oviedo, no estoy en un extrarradio. Entonces, me gustaría que me dijerais esas dos posibilidades, porque si son factibles dentro de lo que es la ciudad de Oviedo. Yo de momento sí te puedo contestar. Dices, hay espacios para terrenos disuasorios, para aparcamientos disuasorios. Alguno hay. Por primera vez esta mañana, aquí, que todavía no sale en la foto, que hicimos un aparcamiento hace año y medio, esta mañana vi 26 vehículos aparcados. Quiero decir, por primera vez. Esto evidentemente es consecuencia inmediata de la apertura hasta ahora de la momentánea apertura del hospital. Aparcamientos en la zona van a hacer falta muchos. ¿Cuáles son las parcelas que se pueden usar como aparcamientos disuasorios? Ya te lo digo, parcela municipal, esta. ¿Dónde hay más parcelas municipales? Hay aquí una de equipamiento pequeña, inaccesible. ¿Dónde hay más? Hay 2, 3 parcelas municipales. ¿Tirando para Cerdeño? Tirando para Cerdeño. ¿Dónde? Sí, hola, buenas tardes. Yo quería plantear 3 cuestiones. La primera es referente a lo que soltó sobre la mesa Marín antes, sobre revertir la calificación. Que es un tema muy interesante, muy importante, ¿no? Sobre todo cogiendo como hilo conductor el que en la Constitución se dice que las plusvalías son de la ciudadanía. Sin embargo, como dice muy bien Latierro, lo que se califica no se puede descalificar, con lo cual las plusvalías son de quien las gana, no de la ciudadanía. Y a veces se ganan de formas muy diversas, no las plusvalías. El caso de Villa Madalena es un caso paradigmático. Por eso yo creo que un tema sería importante y es la falta de sintonía que hay entre la Constitución y la legislación. Porque la legislación que desarrolla la Constitución
sin embargo blinda que las plusvalías sean para la propiedad, no para la ciudadanía. Por tanto, dando sobre la mesa si no deberían las ciudades el suelo blindarse o socializarse en las áreas urbanas, atendiendo a la Constitución. O si no, cambiamos la Constitución. La segunda cuestión sería en torno a que habéis dicho sobre la importancia del urbanismo y del planeamiento. Cuando hablabais del planeamiento, yo, si la memoria no me falla, me estaba viendo la cabeza rápidamente el que las grandes actuaciones urbanísticas en Oviedo en las últimas 2 décadas no estaban en el planeamiento. Y si no es así, que se me corrija. El antiguo Carlos Tartiere no estaba que fuese un Calatrava, el nuevo Carlos Tartiere no estaba que fuese un nuevo Carlos Tartiere, el vasco no estaba que fuese lo que es el vasco, y el UCA no estaba que fuese UCA. Y si no es así, que se me corrija. Que a lo mejor mi memoria falla. La tercera cuestión sería referente a lo que es el núcleo central de la reunión de hoy, ¿no? Que es el área de la Y, de la Vega y Perrománico, que bueno, en mi caso, pues, como muchos sabéis, yo me crié en Guillén La Fuerza y bueno, pues a lo mejor ahí habla uno con cierto influenciado, ¿no? Por haber vivido allí. Yo viví en el Guillén La Fuerza original, no en el dividido, y por tanto me duele el dividido. Yo creo que esos barrios tienen un derecho de hace décadas que hay que reconocérseles, que hay que compensarles con urgencia, y es que no han podido disfrutar de un área de ocio y de expansión y de entrada a Oviedo, y yo creo que toda esa área debe revertir a la ciudadanía a través de un bulevar, o llámese como se quiera. Es decir, que entiendo que los aledaños de la autopista deben revertir a la ciudadanía para su uso y disfrute, y que además entiendo que habéis citado 3 cosas, ¿no? El Perrománico, vital, importantísimo. La Vega es una circunstancia que coincide en el tiempo, con lo cual, bienvenida sea. Yo creo que debería ser un motor que acelere el recuperar la Y para la ciudadanía. Y hay un tercer factor, que es el nuevo UCA, que es un factor más que debería también acelerar el que eso se incorpore. Porque claro, estamos hablando de un Oviedo hoy diferente. Antes decía la Tierra que hoy ahí pasan 28.000 vehículos. Yo no sé los que pasarán dentro de 6 meses. No van a ser 28.000. Estoy convencido. El nuevo UCA va a suponer un cambio, no sé en qué dimensión, pero va a suponerlo. Creo que eso está sin medir, porque no se miden cuántos entran en Oviedo, pero no hacia dónde van. Por tanto, hay una incógnita importantísima. Cuanto al hablar ahí hoy por hoy, yo creo que vale más esperar 6 meses a hablar de movilidad en el área para hablar sobre cifras ya un poco consistentes, porque hoy todo son especulaciones, creo yo. No creo que haya datos sobre orígenes y destinos de ese flujo. Por tanto, yo ahí pongo un interrogante, porque creo que hay que hablar con rigor. Y por tanto, hoy no se puede hablar con rigor porque mañana no será riguroso lo que estamos diciendo. En consecuencia, creo que, en síntesis, que hay 3 factores que aceleran el que se dé una solución en ese área: la Vega, el UCA, el Perrománico y los barrios, que son 4 razones, y que además creo que en el caso de la Vega estamos olvidándonos de que también a mí me duele, como ovetense, que la Vega era de Oviedo, de los ovetenses, y por tanto yo no me resisto a reivindicar la reversión de la propiedad a los ovetenses. Y además, enlazando con lo que fue la Vega, creo que la Vega debe ser en el siglo XXI lo que fue en el siglo XX. Debe ser un lugar de tecnología puntera, y ahí está la biotecnología, están las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son industrias limpias y que podrían ser un área, rehabilitar algunas de esas naves para esos usos. Y lo que es zona verde, reintegrarla a la ciudadanía, porque en ese área hay una gran densidad de población, y ese área verde, junto con la de Luca, más la del Perrománico, permitiría recuperar ahí y conseguir una calidad de vida importante. Y de momento nada más. Creo que sí está muy bien citar en este caso la Constitución, concretamente el artículo 47 de la Constitución, que es el que hace referencia a que las plusvalías que genera el urbanismo son plusvalías que deben de beneficiar al conjunto de la sociedad. Bien, es cierto que después en la legislación concreta eso entra en colisión con el derecho a la propiedad privada y a la gestión privada del suelo, etcétera. Pero creo que en última instancia ese es el tema más importante, el tema constitucional. Además, eso demuestra una cosa muy clara, que el suelo, que era, digamos, rústico en la terminología antigua, ¿no?,
rural u otro, que no era suelo urbano ni suelo urbanizable, solo por el hecho de la recalificación, ya asume una serie de plusvalías que hacen que tenga un precio superior. Y eso es absolutamente respetable. Se plantea que eso se debe de respetar. Ahora, el hecho contrario, el que esas plusvalías, una vez que no se han materializado, porque no se ha construido, vuelvan a su original destinatario, es decir, a la ciudad de Oviedo, resulta que eso no es posible. Aquí se plantea otra cuestión en el mismo sentido. La Ronda Norte es necesaria. Para hacer la Ronda Norte hay que expropiar propiedades privadas, muchísimas propiedades privadas. Sin embargo, para hacer un aparcamiento al estilo de los park and ride que funcionan, por ejemplo, en ciudades europeas, de tipo disuasorio, entonces no tenemos suelo, porque el suelo público es escaso. Expropiemos suelo. ¿Por qué lo podemos expropiar para unas cosas sí y para otras cosas no? Es decir, que se ve un poco la manera de entender el urbanismo bien en beneficio de las propias necesidades de la ciudad y de la ciudadanía, digamos en general, o más bien del negocio y las expectativas privadas. Bueno. Yo de la reforma constitucional y más en estos momentos, y como son temas que no sé, paso palabra, pero con respecto a los tráficos de Luca, que es un tema muy interesante en estos momentos. A ver, creo que a este tramo afortunadamente no le va a afectar demasiado. No le va a afectar demasiado porque las entradas exteriores están resueltas con este acceso, o al menos por el este. Falta resolver la del oeste claramente. Y no es itinerario para Luca, salvo por el tan famoso, denostado por algunos vecinos de los que estamos aquí, pinchazo que le dimos el año pasado a la glorieta de Rubín, y que como acceso en un sentido a Ventanielles y dando la vuelta a esta glorieta sí que nos lleva directamente a Luca. Es decir, solo es previsible que genere un cierto incremento de tráfico en ese movimiento. No es el más cómodo ni el más directo desde el tráfico interno de la ciudad. No creo que este tramo en Luca le vaya a ser especialmente sensible, si bien efectivamente, como has dicho, dentro de un año hablaremos. Con respecto a la Ronda Norte, ya que lo has mencionado, pues no es que se haya expropiado, es que en el desarrollo de este ámbito todo esto ya es terreno público, luego ya es que está ahí, no hay que expropiar. Esto recuerdo que es el parque de Monte Alto y hasta allí se llega. El resto de los ámbitos, esto ya está, no es que esté expropiado, es que formaba parte de las cesiones de estos terrenos, o sea, que es que el urbanismo y la expropiación normalmente van coordinados. Solo que ese espacio que está señalando está al lado de las viviendas. ¿Qué vais a meter la Ronda Norte al lado de las viviendas? La Ronda Norte va por aquí. La quita. La Ronda Norte, el problema de la Ronda Norte no es un invento, el trazado de la Ronda Norte ya se sabe cuál es porque está en el plan. Luego, y se llevan años, para bien o para mal, y en mi modo de ver, con una reserva de suelo excesiva, obteniendo los terrenos. Obteniendo los terrenos como partes de esas cargas urbanísticas de todos estos ámbitos pero no mediante expropiación. No, evidentemente. Y por eso te digo que se pueden conseguir terrenos por métodos alternativos que no son la expropiación, afortunadamente con una gestión adecuada. Y la tercera pregunta, Venceslao, ya no me acuerdo cuál era. Si no me equivoco, y ahí está Pilar, la arquitecta de planeamiento, la zona del hospital sí que estaba como reserva de suelo. El Carlos Tartiere era un equipamiento deportivo, es evidente. El nuevo Carlos Tartiere se incluyó en el ámbito del Parque del Oeste, y el otro que habías dicho era... Y el Vasco estaba como unidad con aprovechamiento. El proyecto que presentábamos ahora de participación para transformar el tramo de la Y se iba a aplicar al espacio precisamente de la fábrica de armas, y dijo que eran cosas distintas. Me pregunto si la hipótesis, si el planteamiento, que yo estoy de acuerdo con él, hacer ciudad, lógicamente, es actuar, como decían, actuar en lo concreto, en lo individual, pero pensando en gente en global y viceversa. Hacer ciudad para todos. Pregunto,
se nos da participación ahora para el Boulevard y la idea siendo lo global, la ciudadanía va a seguir contando con participación. Lo contempla precisamente el grupo que ya está trabajando precisamente en darle una salida a estos espacios, o por el contrario es, en este caso, pues bueno, pues un guiño precisamente pues a la situación que estamos viviendo. Yo sí que te puedo decir que esto se está estudiando en una comisión entre el Ayuntamiento y el Principado, en el que no sé cómo va a ser el trámite en que las conclusiones de todas estas vueltas que se están haciendo vayan a ser públicos. Nosotros estamos en unas reuniones en que nos reunimos un número variable de técnicos según qué temas se traten, y cuando se tengan las conclusiones y los documentos no sé cuál va a ser la forma en que se van a transmitir a la sociedad ni en qué sentido se les va a dejar participar, no participar. Todas estas cosas llevarán, imagino, sus correspondientes modificaciones de planeamiento y evidentemente cuando menos seguro que habrá periodos de información pública al estilo clásico, pero no sé hasta dónde más van a llegar, entre comillas, los nuevos tiempos. Con respecto a la parte en la que tenemos libertad de decisión, porque está, como digo, y aquí estamos hablando del Ayuntamiento y el Principado, y no se está hablando, perdonadme la expresión, con el padre de la rapaza, que es el Ministerio de Defensa, que como también había dicho Wenceslao, estos eran terrenos de Oviedo, pero a día de hoy son terrenos de defensa, y a saber por dónde van a salir y cuáles van a ser sus expectativas, independientemente de lo que acuerden el Ayuntamiento y el Principado, que a lo mejor son esos los motivos por los que no se está haciendo público nada, porque ¿de qué sirve hacer públicos estudios cuando no cuentas con el propietario, ¿no? Entiendo. Con respecto a esto, el trámite participativo, en este caso, yo creo que políticamente en el Ayuntamiento se han diseñado, y me temo que no va a ser solo para esto. Yo creo que en estos momentos hay una ley de transparencia recientemente aprobada, hay unas nuevas leyes de gobernanza, y lo que sí que puede ser, esto es una experiencia piloto que no creo que deba parar ahí, porque no va a parar ahí en ninguna ciudad de España, y porque son nuevas tendencias, y como son nuevas tendencias que además están legisladas, pues a ellas hay que sumarse más pronto o más tarde. Como experiencia piloto, pues es interesante para determinar cuáles son los procesos y las formas en que hacer esa participación ciudadana, que ya te digo, creo que ya es una batalla ganada en toda Europa. O sea muy brevemente, yo quería preguntar, a ver si alguien me podría informar sobre cuál es la situación actual del plan de Montecanales. Es el plan que va desde la Florida, las Campas y hacia la Pizarra. ¿Cuál es la situación actual y cuál es el futuro de ese plan? Y la segunda cuestión es si la posibilidad de considerar una salida, si ese plan está paralizado, actuar en esa zona para dar una salida por ahí a la ciudad que enlazase con la Pizarra, y eso sería, yo creo que es suficiente para evitar lo que es la Ronda Norte. Si hay planes en ese sentido. El plan de Montecanales tiene el planeamiento aprobado. Un aval urbanístico depositado en concepto de la parte proporcional del planeamiento, y en estos momentos como sociedad o como junta de compensación, sin crear, con una situación mayoritaria en que yo creo que el propietario mayoritario es el Banco Santander, y con terrenos todavía particulares, o sea, una situación todavía de bloqueo importante. Efectivamente sí que hay un plan, y yo creo que incluso desde el Ayuntamiento llegó a hacerse público en
en prensa que el plan de Montecanales tiene una conexión norte-sur que es una importante o que podía ser una importante salida para la zona oeste de la ciudad, que funcionaría como alternativa a que la Ronda Norte tuviera que llegar hasta San Claudio y hasta Trubia. Yo creo que para la ciudad, desde luego, y a medio plazo hacer una conexión y salir desde aquí, poder enganchar con la carretera, con la autopista aquí o con el tráfico interno o la dirección hacia Trubia, es una buenísima alternativa. El proyecto de ese trazado y esa conexión con salida por la Pizarra exactamente por aquí y a enganchar a esta glorieta, y además hay dos alternativas, una enganchar a esta glorieta y si no nos dejara el Ministerio de Fomento, porque esta glorieta es el inicio donde se termina el tramo urbano y empieza el Ministerio de Fomento con un pinchazo aquí, ese proyecto está redactado. El problema actual es que no disponemos, y eso es un tema antes, de la totalidad de los terrenos que hay. Quiero decir, incluso con el Banco Santander se llegaron a tener conversaciones, pero nos quedan bolsas de suelo importantes por el medio que no son todavía propiedades del Banco Santander y que no se habían adherido a la Junta de Compensación. En estos momentos la expropiación costaría tanto o más que la propia obra. Bien, a felicitar a los organizadores y a los que estáis en la mesa. E intentar que esto no sea una isla en el futuro. Hasta ahora los ciudadanos de Oviedo considerábamos la ciudad de los constructores. A ver si a partir de aquí y aprovechando la crisis de la construcción podemos conseguir dar pasos. Yo, viendo lo que se está hablando, me da casi esta vergüenza plantear la pregunta que voy a hacer, pero como lo que se pretende, Boulevard, zonas verdes, es para algo, yo voy a hacer una cosa muy simple. Es el tema de las bicicletas en Oviedo. Casi me da vergüenza pedirlo. Pero, y le pregunto al técnico y al ecologista. Oviedo parece ser, hay ciudades como Gijón, que la gente se puede desplazar, hay muchas ciudades en el mundo, incluso con bicicletas de la propia ciudad. En Oviedo el argumento era que había mucha cuesta, ¿no? O sea, evidentemente, Fortes Acevedo, la Tenderina. Evidentemente también las bicicletas no son lo mismo, ¿eh? Entonces ¿es viable? ¿No es viable? ¿Es una posición política? ¿Por qué no cuando ya hay en montones? Porque si hacemos esto es para que los ciudadanos nos podamos desplazar, para crear un nuevo modo de vida, para reducir la contaminación, como bien decía Arturo. Y yo pregunto al ecologista y al técnico municipal, pues que son dos posiciones, digamos, la más realista posiblemente y la más utópica. En muchas ciudades el uso de la bicicleta es cotidiano, lo utiliza todo el mundo. Y Oviedo no es una ciudad diferente porque sea cuesta, porque hoy sabemos que hay bicicletas que, bueno, pues nada, que se entrene, pues cualquiera puede utilizarla en esta ciudad. El problema es el miedo. La gente no sale en bicicleta en esta ciudad por el miedo. La medida de limitar la velocidad a 30 km por hora nos parece estupenda, porque de alguna manera pues hace que incluso el tráfico rodado puede ser compatible con el uso de la bicicleta. Pero el no tener una tradición, como tienen otras ciudades, donde han empezado habilitando carriles bici, que de alguna manera hacen ya que se vaya generando una masa de usuarios de la bicicleta, pues impide que Oviedo ahora, a pesar de que se haya decretado esta medida que nos parece bien, no tenga ese nivel de usuarios de la bicicleta. Y por tanto tampoco los conductores de automóviles estén acostumbrados a ellas y a veces haga que la gente no se atreva a salir por el miedo, ¿no? O sea, nosotros creemos que ciudades de esta dimensión, como Oviedo, como Gijón, o sea, en general la mayor parte de las ciudades que realmente son vivibles, son ciudades para andar y para la bici y pocas veces para el transporte público, porque las distancias son muy cortas. Y en ese sentido, el tema del bulevar haría, por ejemplo, eso lo sabéis perfectamente, la gente que vivís en Ventanilla y es una zona baja, un bulevar de esas características haría que subirías a Oviedo andando cantidad de veces porque el paseo es agradable. O sea, cuando tú vas caminando y te resulta agradable, si no tienes demasiada prisa, pues la mayoría de la gente andaría.
En Oviedo yo creo que no se usa la bicicleta por falta de tradición, básicamente, y porque hasta hace poco las condiciones del tráfico, desde luego, no lo permitían ni lo permiten totalmente a día de hoy. Para mí, que va a tener un gran futuro en ciudades como Oviedo, que no es tanto la cuesta hoy en día, como que se acuesta o no se acuesta, como es la climatología. Yo creo que el principal problema para el uso de la bicicleta en Oviedo es la climatología. Los días de buen tiempo, yo creo que lo de la solución de la bicicleta semieléctrica, esta que hay por ahí, que tiene un tal, yo creo que eso tiene un gran futuro. ¿Por qué no lo ha tenido a día de hoy? Pues no lo sé. Aparte de la tradición, en el ayuntamiento sí que se han tratado varias veces con iniciativas de empresas particulares, emprendedores, empresarios que han venido, han hecho sus estudios de mercado, incluso poniendo bicicletas, no que ya cada uno tenga que salir con la suya, sino tipo Barcelona, tipo San Sebastián, tipo Vitoria, tipo Bilbao, con tipos de estos de intercambio y alquiler de bicicletas, y cuando han hecho sus estudios de mercado, pues ninguno se ha tirado para adelante. Entiendo que es que todavía no le salen muy rentables, o todavía no le ven mercado suficiente. Desde el punto de vista de los técnicos municipales, pues yo creo que efectivamente en Oviedo hemos apostado por el carril 30, y hemos apostado por el carril 30 por dos motivos, y en esta decisión yo creo que tanto más que los técnicos del área de urbanismo, de obras, ha tenido tanta importancia los técnicos de movilidad de la policía local, que llevan años luchando con ello. El carril 30 para mí tiene varias ventajas. Primero, no es necesario hacer nuevas infraestructuras de carril bici diferenciado. Segundo, produce un efecto inmediato de calmado de tráfico, porque limitar la circulación a 30 hace perfectamente compatible, cuando hay cierta cultura, que ya empieza a verla, ya la verdad es que en la ciudad se ha notado un efecto muy importante, hace perfectamente compatible el uso de la bicicleta con el uso del tráfico. El calmado de tráfico que llevamos años intentando buscar, además, aumenta muchísimo la seguridad vial, y es la apuesta mucho más que el carril bici. Falta mucho por hacer, muchísimo. En este sentido, la nueva ley, la nueva modificación del reglamento de la circulación nos da unas grandes expectativas en cuanto a que las calles de un único sentido va a haber que limitarlas todas a 30, y para mí tiene un gran defecto. Si queremos que esto funcione, hay que prohibir el uso de la bicicleta por la acera. No puede ser que cuando la bicicleta se sienta intimidada se coja y te subas a la acera y pases molestando al tráfico peatonal. Quiero decir, la implantación de nuevos usos de movilidad implica nuevos usos, nuevos reglamentos y nuevos sistemas que deben ser coherentes. Lo que no tiene que ser coherente es circular con un vehículo, porque la bicicleta, no nos olvidemos que legislativamente es un vehículo por el medio de la acera. Y luego la cuestión de las bicicletas públicas. O sea, yo no entiendo cómo hay bicis en todas las ciudades, incluso pueblos, y en Oviedo sigue sin haber bicis públicas. La fábrica de La Vega, epicentro en estos momentos urbano de Oviedo, 125.000 metros cuadrados, no es un equipamiento ni autonómico ni municipal. Y por tanto, creo que si, como dice Arturo bien, tenemos que pensar en un área de esas características, Arturo, yo introduciría a los barrios de Ventanielles y a los barrios de Guillén la Fuerza. ¿Por qué? Porque al final, si Oviedo no hay una unanimidad política y social para reivindicar esos terrenos de propiedad autonómica o municipal, el proyecto del bulevar y, por tanto, los barrios de Guillén y los barrios de Ventanielles pueden quedar hasta las calendas sin conseguir algo que esta ciudad tiene una deuda, no con ellos, sino con toda la ciudad, que es la huella que hizo el franquismo en los años 60 al hacer esa autovía. ¿Qué quiero decir con esto? Que estando de acuerdo que hay que tener una visión global, sí hay problemas urgentes que solucionar. Y de hecho hay dinero este año en los presupuestos precisamente, no ya para hacer estas jornadas, sino para comenzar un proyecto. Y que al mismo tiempo deberíamos presionar
aquellos que detectan la propiedad y que esa presión tenga como consecuencia que pague la deuda histórica, no ya de los terrenos, que algunos expropió el ayuntamiento, otros el ministerio, sino la deuda histórica de cerrar una fábrica. Y acabo. En 1987 comenzó en esta ciudad un debate que es como un fantasma. No existe. La Ronda Norte. La Ronda Norte se dibujó en el plan del 87. Hubo un dibujo, unas rayas. Y se complementó efectivamente en el plan del año 2007, 2009. ¿Por qué hay que cambiar el plan, Arturo? Entre otras cosas, porque esa ronda es irrealizable. El objetivo de la ronda era crear 15.000 viviendas en la zona este de la ciudad. Es decir, colmatar San Claudio, colmatar toda la zona de la Florida y además crear una zona de expansión en la parte del Naranco. Una vez que creas la ronda, no solamente creas las expectativas que están ahí marcadas, sino que ¿quién te dice que haces un pinchazo y sigues construyendo la parte de arriba? Desde que Josep Borrell fue ministro hasta Álvarez Cascos, que yo recuerde, ninguno de los dos se creyó la Ronda Norte. Es una ficción y esta ciudad en algún momento tiene que decir, oiga, se acabó ese debate, porque a los elementos que decía Eduardo, de destrozo impensable, hay otro pequeño problema. Yo no sé ahora cómo están las cantidades, Nacho, pero lo último que yo sé es que costaba en torno a los 16.000 millones de pesetas. Pregunta, ¿es posible en estos momentos plantearle al Estado, a la comunidad autónoma o al ayuntamiento, o a los tres a la vez, un gasto de 16.000 millones de las antiguas pesetas para hacer una ronda cuyo objetivo ya no lo va a cumplir porque afortunadamente ha pinchado? ¿Y el plano central de la ciudad ahora cuál es? El Hospital Central. Y todas las sinergias económicas, administrativas, culturales que se puedan crear, ahí está ese espacio. Pero ojo, ese espacio hay que ganarlo, porque es de unos señores que no nos dejan nada para hacer a demandas municipales. Uno. Dos, y que ese espacio, la contemplación de ese espacio urbanísticamente no paralice el objetivo central y la reivindicación de los vecinos, que es el comienzo de un proyecto y de las obras de Imagina un Boulevard. Muchas gracias. Y decir que habría que definir un poco el concepto de movilidad que tenemos, que yo estoy de acuerdo con el que señalabas tú, Eduardo. Y, o sea, que la movilidad debe ir en contra del uso del vehículo privado, no solo interno en la ciudad, sino en todo el territorio. Entonces yo creo que eso debería ser un objetivo claro y deberíamos tender a eso y ya no hablar de todos estos temas. Y luego también preguntar si cuando estamos hablando de este tramo de la autopista, bueno, estamos hablando de un tramo urbano, ¿no? O sea, ¿es movilidad interna o cómo lo definimos? O sea que, bueno, no sé si me explico. Tú no puedes, la puerta de tu casa es el hall o tu puerta, la puerta es la puerta. Desde luego, es la entrada de Oviedo, por muy de titularidad urbana que sea. ¿Dónde hacemos la entrada, dónde hacemos el hall y dónde hacemos la puerta? Pero es la entrada de la casa. Y por ahí viene el tráfico externo y sale el tráfico hacia afuera. Eso es inevitable. Con respecto a la filosofía de transporte, ya te digo que yo la comparto, pero es mucho más fácil organizar los transportes colectivos con destino la universidad o el UCA, que mueven todos los días 36.000, 38.000 viajeros, que organizar indiscriminadamente el transporte colectivo desde la Gueria de Carrocera a Luca, porque evidentemente ese transporte colectivo no es tan colectivo. Entonces todo tiene sus límites. Entonces no es la misma gestión, como puedes fácilmente entender, ni es igual ni es mucho más complejo el transporte público interurbano, porque la dispersión de la población es infinitamente mayor, y teniendo en cuenta que son las tendencias a las que hay que ir,
hay que saber y poder llevarlas a la práctica. Porque claro, si al final hay que poner un autobús para que venga un señor de la Guardia Carrocera a Luca, es mucho más caro que salga, es mucho más contaminante que venga su vehículo particular. Todo tiene un equilibrio. Y sin que nada que ver con los de la Guardia Carrocera, que son un pueblo